Bueno, muy bien, las 9 de la mañana con 19 minutos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a la edición de hoy, es el día de hoy. Realmente que hay novedades, hay distintas cuestiones para analizar, para repasar sobre estos nuevos casos de coronavirus confirmados en la ciudad de Colón, lo que abre, por supuesto, a partir de ahora un abanico de posibilidades que vamos a charlar con el doctor Sergio Girard a esta hora de la mañana. Sergio, como siempre, un verdadero placer. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Ariel, buen día. ¿Cómo te va vos? Bien, muchas gracias por tu consulta. Bueno, realmente que ha cambiado un poco desde que charlamos la última vez el panorama en cuanto, por lo menos, a los casos confirmados en Colón. Ayer, con estos 4 casos confirmados, cambia un poco, sobre todo, la mirada social que hay respecto al virus. Sí, sin duda que ha sido un cimbronazo muy grande, ¿no? Lo que nos ha pasado ayer. Uh-huh. Como se dice, la veníamos piloteando bien porque hemos tenido 2 o 3 casos anteriormente sospechosos, pero por suerte habían dado negativo. Pero bueno, sucedió esto de estos jóvenes de Colón, que aunque aún así, sin el resultado que se confirmó ayer, cuando se los internó, se los estudió, ya era más que elocuente, sabiendo que uno de ellos había venido justamente de Buenos Aires y tenía sintomatología. Las chances de que pudiéramos haber zafado, como se dice habitualmente, eran casi nulas, ¿no? Pero bueno, y lamentablemente sí, en el transcurso del día se confirmó de estos 4 casos que dieron positivo, y que sí, obviamente nos va a cambiar mucho el panorama tan positivo que traíamos hasta ahora, ¿no? Sí. Hoy, cuando salía por la mañana y venía para la radio, ya el primer síntoma, por así decirlo, y siguiendo con esta línea en el termómetro social, era que toda la gente estaba de barbijo, ¿no? Y eso en los últimos días no se venía dando, el hecho de decir, bueno, cada uno en la fila de un banco, siempre había 1 o 2 que no tenían el barbijo. Hoy realmente que eso ha cambiado. Sí, mira, es correcto lo que decís, pero tampoco es una cuestión de barbijo sí, barbijo no es algo tan fundamental como el distanciamiento, el evitar reuniones y el lavado y la higiene de las manos. Eso ya no es opinión mía, sino es información a nivel de la Organización Mundial de la Salud y un montón de científicos en el mundo, que obviamente el barbijo cualquier tapabocas es útil, pero más es lo otro, porque se sabe que este es un virus pesado, como te explicaba otra vez, y el contagio se da más por el contacto que por transmisión aérea directamente. Uh-huh. O sea, por eso es importante el aislamiento. Pero volviendo a tu tema, sí, ya obviamente el ánimo de la gente, uno no es ajeno a leer redes sociales, ha cambiado mucho, y sí, y es una pena, realmente una tristeza. Yo personalmente estoy más que amargado y preocupado, porque el esfuerzo de tantos días, mucha gente que le ha costado un montón todo este tema de la cuarentena, aislamiento, pérdidas tremendas desde el punto de vista económico, gente que ha quedado sin trabajo inclusive. Sí. Y como yo digo siempre, y lo puse públicamente, y esto corre por cuenta mía, ¿no, Bien? O sea, uh-huh. ¿Hola? Sí. Esta es una opinión netamente mía, no te voy a hablar como miembro del directorio del sanatorio, ni como el comité de crisis. La bronca que uno tiene por dentro es que era previsible, porque yo mismo lo he dicho públicamente también, y en el comité, y a mis colegas, y todos los colegas lo decíamos, que era previsible que un día, tarde o temprano, iba a llegar algún caso Colón. No podemos ser ajenos a un virus que ha afectado prácticamente a todo el mundo. No íbamos a ser nosotros los coronados para no tener contagio. Uh-huh. Pero sí da bronca, te decía, uno pensaba que podía llegar, como ha pasado a otros lados, por gente que tenga que trabajar. Claro. Sería lo más lógico, por gente que tenga que, por cuestiones de trabajo, tenga que haberse ido a Buenos Aires, por lo que fuere, mercadería o lo que fuere, cualquier cuestión laboral, o no a Buenos Aires, sino a otra zona de riesgo, como es también la zona del norte. Uh-huh. Uno no podía entender por ese lado, hasta lo aceptaba por ese lado, y tenía mayor previsión por ese lado. Y por eso digo, lo que más duele es que estos casos que tuvimos no es por eso, no es por trabajo, ni mucho menos, justamente de pura y neta irresponsabilidad, y lo digo, me hago cargo de lo que digo, una irresponsabilidad total de uno de ellos, que fue el que ha venido, lo que yo te digo es información, te digo, repito, no es opinión. Uh-huh. Uno de ellos que llegó a Colón proveniente de Buenos Aires, que ha ido por una cuestión pues supuestamente justificada,
Pero el problema no es que vaya y que venga, el problema es que lleguen, como se lo ha dicho en todos los medios de hartazgo, se ha dicho eso. Sí. Y se queden aislados, se controlen. Pero este muchacho, aún estando sintomático, o sea, con cuadros típicos, que ya lo sabe, hoy en día todo el mundo sabe los síntomas, porque lo dicen desde los programas de Chimento hasta los informativos serios. Uh-huh. Anduvo como si nada, sin hacerse ver, y lo que es peor, se juntó con amigos a hacer gimnasio, a comer asado o guiso en una zona alejada, lejos, digamos, del control policial. Sí. Entonces eso es lo que te da bronca, no sé si me explico. O sea, sí, además una de las cuestiones que por ahí también se veía es que era gente vinculada no a un trabajo que tal vez decís, bueno, veo a 1 o 2 por día, son incluso trabajos en los cuales tienen el contacto con la gente comúnmente y todos los días. Entonces sí, es un poco la irresponsabilidad en este sentido, y trazaba por ahí una diferencia que era con los 2 primeros casos que habíamos tenido, los 2 casos acá en Colón y el caso en San José, pero puntualmente los 2 casos en Colón de las personas que habían vuelto de un viaje y automáticamente se aislaron. Ahí incluso se puede trazar esa diferencia. Pero por supuesto, correctísimo lo que estás diciendo. Y es una conducta social, lo que han hecho estos chicos anteriormente que vos describías, una conducta social 100% ponderable y responsable. Ellos vinieron de Europa, de un lugar que ya se sabía, Archie sabía que era fuente de contagio. Sí, lamentablemente llegaron los 2 infectados, pero no pisaron la calle. Eso consultaron por teléfono, se los hisopó en su domicilio, se los diagnosticó, se los siguió, por supuesto, para que no tengan complicaciones, y ni siquiera precisaron internación. Lo mismo la señora de Buenos Aires, de San José, perdón, que había viajado a Buenos Aires también por visitar a un familiar enfermo, creo que lamentablemente luego falleció ese familiar. Uh-huh. La señora llegó y también hasta acusaban al hijo que podía estar, el hijo se lo hisopó y el hijo dio negativo, o sea, muestra de que la señora hizo correctamente las cosas. Llegó de Buenos Aires, se quedó encerrada, no estuvo en contacto con nadie, y ahí se acaba todo. Y si hubiese sido así, por eso te decía que si hubiese sido así, si funcionara como debería funcionar las cosas, estaríamos más tranquilos, estaría todo controlado, no andaríamos como locos hoy. Y bueno, pero lamentablemente te insisto, esto es y ya va allá de uno por ahí escuche, ya ha leído que los controles, etcétera. No se puede controlar uno por uno, Liel, a esta altura del partido, a esta altura de la vida. Yo creo claro. Que la gravedad de esto, de esta situación mundial de salud, de la pandemia famosa esta, como te decía al principio, o sea, yo no sé en qué programa no se habla de esto. Falta que los dibujitos animados aparezcan alguien hablando de lo que es el cuidado, los riesgos, etcétera. Entonces, vos no podés poner un policía, yo no puedo culpar a un policía, un gendarme o cualquier fuerza de seguridad. No puedes poner en cada casa, en cada puerta un policía para ver si la gente se queda o no se queda. No, se hacen los controles, pues si realmente se lo hicieron. Y por eso te decía, lo que más bronca da que este muchacho encima mintió. Claro. Mintió respecto a la sintomatología, mintió que estaba haciendo el aislamiento, cuando se lo llamó por teléfono y se lo controló. Entonces, uno no puede estar en esa situación. Y no, yo no soy miembro de la Fuerza de Seguridad, todo lo contrario, pero tampoco le podemos achacar y caerle con todo el peso a la gente de policía que dice no fue contra. No, en Colón entra y sale un montón de gente todos los días, no sí. En Colón, todo el país, o sea, entonces no dan abasto, porque no es solamente que la policía tiene que salir a cuidar a los que entran a Colón, ocurren delitos, hay que cuidar al vecino común, hay que cuidar un montón de cosas, no sé si me explico. Sí. Entonces entrar en achacarle a que no se controla. No. Controlar se controló y se controla a todo el mundo. Y se les dice lo que tienen que hacer, se les informa lo que tienen que hacer, se les hace un seguimiento. Y de hecho mucha gente no la respeta, no controla, se van. Y bueno, ahí están las consecuencias. Uh-huh. ¿Cuál es la mayor preocupación que tenés hoy, Sergio, respecto a este tema a futuro? Bueno, vamos a hablar por lo bueno y lo malo, ¿no? Como se dice habitualmente. Tal cual. Mira, lo positivo de este caso es que, o lo bueno de este caso, es que los chicos infectados son gente jóvenes. Por lo general, los gente jóvenes, estadísticamente, salvo que tengan enfermedades previas, que creo ninguno de los 4 lo tiene, tienen una evolución clínica bastante favorable, muy buena. Por ese lado se vería como algo, punto de vista médico, un punto a favor. Uh-huh. Así que, bueno, igual, obviamente se tomarán todos los recaudos y ver que ninguno presente complicaciones en el transcurso de su enfermedad.
Sí. Eso por un lado, pero lo que es un poquito, como te decía al principio, preocupante y malo, es que han tenido un montón de contactos, y muchos de ellos conviven con sus padres, con gente mayor, digamos, y ahí está el problema. Esa noche yo no estaba en el hospital, obviamente, pero tenemos un contacto, tenemos un grupo con todos los colegas, hasta altas horas de la noche, citando uno por uno los contactos. Ya se hisoparon mucha gente adulta, hoy estarán los resultados, y bueno, vamos a ver, pero yo creo que esto puede traer sí una consecuencia, por su contacto directo que han tenido, puede traer una consecuencia un poco negativa para la otra comunidad. Sí. Lo otro positivo, que tenemos la ventaja en Colón, que no tenemos grandes aglomeraciones de gente, no somos tantas las poblaciones que tenemos espacios realmente grandes, abiertos, no hay circulación, digamos, muy apretada, entre comillas, como sucede en las grandes ciudades, ¿no es cierto?, en las grandes capitales, o camino entre ríos, en Paraná, en Concordia, o lo que puede ser Rosario, Capital, etcétera. Eso también es una cosa a favor. No tenemos aglomeración de gente, tenemos muchos espacios físicos para movilizarnos, para hacer compras, para determinadas cosas, en fin. Eso también nos va a jugar un poco a favor. Pero yo creo, sí, lamentablemente, que vamos a tener muchos más casos, porque por el interrogatorio que se le hizo a otros chicos han tenido, pero montones de contactos. A mí mismo, anoche, conocidos míos, amigos míos, me han llamado por teléfono hasta la 1 de la mañana, que habían estado con algunos de estos chicos por tal y cual motivo. Claro. Y bueno, alguno más lamentablemente va a caer, y lo único que uno puede esperar es encomendarse a Dios o a quien sea, de que no traigamos consecuencias fatales para algún vecino de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Que uno anhela, sí. Pero que seguramente tengamos otros casos, lo vamos a tener, sí, no tengo duda de eso. Sí. Con respecto al tema hisopados, hay un número que se ha hecho el día de ayer, se ha hablado, por eso digo, y recurro un poco a fuentes, en este caso de médicos y demás, se ha hablado de diferentes números en cuanto al hisopado. Concretamente ayer, ¿cuántas personas habían sido sometidas a estudio? No te puedo decir exactamente el número, pero varios. Mucha gente citó. Yo me desconecté como a las 12 y pico de la noche, y había colegas que todavía estaban citando gente al hospital, así que no te puedo dar con precisión esa cifra. Ahora en la mañana va a haber una reunión del comité de crisis que se integra, bueno, yo soy parte, como te decía hoy, que lo ha citado el señor intendente, y se va a tocar ese tema, supongo yo, obviamente, ¿no?, para ver los pasos a seguir, y ahí sí se van a confirmar la cantidad de hisopados que se hicieron en el transcurso de la noche, que fue hasta altas horas, ¿no es cierto? Sí. Fueron varios. Lo que sí viene bueno, ya que estábamos charlando con vos, que fue una consulta de mucha gente ayer, porque a quienes hayan tenido un contacto directo o indirecto con estos muchachos, que ya es Vox Populi, ya todos lo conocen, ¿no es cierto? Lo que sí está en la normativa de salud pública es que quienes hayan tenido contacto con estos chicos y no presenten síntomas, ¿sí?, o sea, que sean asintomáticos, lo único que tienen que hacer es quedarse en sus casas con sus familiares, o sea, aislarse, traer una cuarentena estricta, digamos, ¿cierto? Solamente tienen que concurrir al hospital a hisoparse quienes presenten algún tipo de síntoma que ya todos saben, ¿no?, desde el dolor de garganta, con una fiebre, trastornos en el olfato, tos seca o dificultad respiratoria. Básicamente esos síntomas, 4 o 5 síntomas, cualquiera de esos síntomas que presente una persona que haya tenido contacto directo o indirecto con los infectados, tendrá que concurrir al hospital, y ahí sí se los van a hisopar. Sí. Pero si no presentan síntomas, la normativa que hay de salud pública, ayer anoche se confirmó eso, es no hisopar a todo el mundo, a todos los contactos directos. No sé si fui claro. Sí, tal cual. Supone esto, por supuesto, un retroceso en cuanto a lo que ya socialmente se había conseguido y desde la propia política también se había anunciado. El caso de la libre circulación, yo creo que también está al caer en cuanto a esta reunión que se haga con el comité de emergencia. Yo creo que ya con esto, incluso ayer Gustavo Bastián, el intendente de San José, hablaba y comentaba de que probablemente se corte todo este tipo de circulación, se vuelva a priorizar los controles estrictos en los accesos. Esto supone un gran retroceso sobre todo lo que se había conseguido ya. Sí, por eso te decía, hoy se va a discutir ese tema. Calculo que sí, lamentablemente vamos a tener que dar algún pasito para atrás. También es importante esperar qué va a pasar con estos contactos. Yo te decía, si es que de todos los pacientes que se hisoparon ayer y que seguramente hoy continuarán, habrá que ver también en qué número vamos a tener, porque en caso de que
por ahí tenemos, alguien nos ilumina de arriba, no tenemos más casos, bueno, se podría uno decir que podemos seguir, estamos tranquilos. Sí. Si no siendo así, obviamente va a haber que hacer un retroceso, dar una marcha atrás, sin ninguna duda, ¿no? Claro. Pero ya, sí, lo tira un poco por la borda todo, ¿no? Sí, ya por este tema de contactos y demás, suponiendo que estas personas estuvieron con, bueno, hablaban de que hay 4 familias y a su vez esas 4 familias pueden haber estado en contacto, sí. Entonces el problema es mucho más grave a veces de lo que uno supone. Exacto. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya en estos próximos estudios y en estos relevamientos que hagan desde provincia en cuanto a lo que es salud, ya se puede ver, no imagino en estos días, nuevos casos en el caso de que los haya. Yo, el tema logística en cuanto a tiempos, digo, suponiendo que hoy, por ejemplo, o anoche fue una persona a hacerse el hisopado, ¿cuánto tiempo puede tardar esto? ¿El resultado? Claro, a que aparezca y que sea visible públicamente en un parte, por ejemplo. En este fin de semana vamos a ver. Entre hoy y mañana lo sumo, porque no te olvides que las muestras se hacen, hay que mandarlas todas juntas a Paraná. Los análisis hasta el día de hoy se hacen en Paraná. O sea, hay que tomar las muestras y parte de Colón, una ambulancia, un móvil de salud pública que lo lleva a Paraná. Y eso, suponte que si llegan durante una mañana, hasta tarde, tipo 7, 6 y media de la tarde, ya tienen el resultado. Por eso digo que en el transcurso tal vez de hoy, yo te diría más seguridad mañana, vamos a tener ya resultados de la cantidad de hisopados que hicieron en el transcurso de anoche y de hoy. Sí. También es lógico esperar un poco juntar la mayor cantidad de muestras, ¿no? Porque si no logísticamente hablando, digamos, también es complicado. Sí. Pero sí, yo te digo, por lo que uno por los interrogatorios que hicieron estos chicos, por los contactos que uno, yo como te decía, muchos conocidos, pacientes y amigos míos que me han llamado anoche que han contacto directo, o sea, tomar mate, juntarse a comer, compartir un gimnasio, cosas un poquito... Cosas que no se podían hacer. Claro, por eso te digo, por ser un poquito educado, yo sí personalmente le dije lo que pienso, ¿no? Sí. Off the record, pero cosas descabelladas, ¿no? Por eso te digo que pues no se entienden, porque si vos me decís que no, uno no le informa, no advierte, pero la pucha, todo el día se le ha pasado diciéndole que no se pueden realizar reuniones con gente, menos cuando son mucha cantidad de gente, y mucho menos compartir objetos, compartir cuestiones comestibles o bebibles, como en este caso tomar mate, o sea, es increíble, ¿no? Yo no, realmente uno termina de salir del asombro, porque uno piensa, a mí no me va a pasar, a mí no me va a tocar, y como yo siempre digo, es como el infarto, ¿viste? Uno siempre está pensando que le va a dar dolor de pecho al que vive en la esquina, hasta que te agarra el dolor de pecho vos, y ahí te agarra la cabeza y te pensás lo que es cuidarse. Sí. No, yo siempre ese ejemplo, siempre pensás que un infarto le va a dar al vecino, al que vive en la esquina, el gordo de la esquina le va a infartar y yo no. Hasta que te agarra vos el dolor de pecho y decís, pucha, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto? Es así, lamentablemente tenemos una parte, no toda, pero una gran parte de la sociedad que no tiene una responsabilidad y una educación cívica. Esto no es de ahora, por supuesto, lamentablemente lo que supimos conseguir, como siempre digo. Pero sin duda alguna habla de una irresponsabilidad, una falta total de respeto hacia el vecino, hacia el ciudadano común, y como siempre digo, sobre todo acá en Colombia mucha gente que está muy mal, hay gente que ha perdido trabajo, se ha quedado sin trabajo, han tenido que cerrar su negocio. Entonces yo me pongo en el cuero de ellos, yo no lloro porque gracias a Dios tengo la posibilidad de seguir trabajando, que tengo riesgo, pero puedo llevar mi monedita a mi casa, pero hay gente que no lo puede hacer. Entonces, cuando uno ve estas cosas, es una indignación muy grande, y realmente hay un término que no lo puedo decir, pero es como jorobarse en todos, ¿no? En todo el mundo. Es muy indignante, lo que ha pasado es muy indignante, y aún más, yo personalmente, como te digo, cuando me llamaban, me consultaban gente conocida, yo digo, pero ¿cómo hiciste? ¿Cómo te vas a tomar mate con 4 o 5 chicos? ¿Pero cómo te vas a ir a comer un asado, un guiso a escondidas? Es una cosa de loco, realmente es una cosa. Y ya te digo, y la gente no podemos estar arriba de un muchachote de 30, 40, pirulos, diciendo lo que tiene que hacer. No, viejo, yo lo puedo entender que haga lío un chico de 14, 15 años, está bien, es aceptable, entendible, pero no un adulto. A ver, hoy en día una persona de 20 y pico de años, 30 años, ya es un adulto. Entonces, si no nos ponemos un poco las pilas entre todos, si no somos respetuosos todos, no somos responsables,
no se puede achacar después la culpa que el policía no controló, el gendarme no controló, el inspector no controló. No, es muy fácil de tirar la culpa para el lado. Y como siempre digo, nunca nos hacemos cargo, porque siempre la culpa la tienen los otros. No, hay que hacerse cargo. Sí. Y entonces uno por eso está con un poco de bronca, perdón si soy medio efusivo, pero... No, pero es así, es cierto. Claro, realmente uno tiene un dolor, una indignación, te digo, muy grande, porque te insisto, si fuese alguna persona que por cuestiones laborales tuvo que seguir a laburar, que se tiene que romper el lomo y arriesgarse a ir a la ciudad de contagios, de riesgo, de alto riesgo de contagio, y viene y se enferma, y bueno, está bien, uno le da todo el apoyo y con más razón y con más fuerza todavía para que salga adelante, pero no en este caso, que por 3 o 4 abombados, por llamar de alguna manera, tengamos semejante lío y esto va a repercutir, y vos decías de volver para atrás, y va a volver a repercutir también en muchos comerciantes que van a tener que volver tal vez a cerrar sus puertas. Sí. ¿Y quién y quién los respeta a ellos? ¿Me entiendes? Me explico. Entonces, es todo un tema, Ariel, la verdad que es todo un tema, pero uno está bastante dolido. No, sí, realmente, ayer en las horas en las que se conocían estos casos, lo que uno siente es que hasta aquí, 77 días que han pasado desde aquel 20 de marzo, que a mucha gente, como bien dice el doctor Girard, con quien estamos hablando en estos momentos, obviamente que ha repercutido mucho en estas personas que sienten que todo este esfuerzo no ha valido la pena. Sergio, sacándote un poco de este contexto local y llevándote a lo que es el plano nacional, bueno, ayer se han superado los 20.000 casos, estamos, parece, lejos todavía de aplanar la curva, por lo menos así se traduce en los casos que refleja tanto capital como provincia de Buenos Aires. Sí, esto no va a terminar acá, ni mucho menos, como por ahí dicen algunos cerebroides de los medios nacionales. Uh-huh. Y más que nada tiene que ver, creo que también lo habíamos charlado la vez anterior, con los que tenemos no sé cómo se llaman ahora, uno lo dice, lo conoce por las villas o los centros de aglomeración de gente de menos recursos. Uh-huh. En esa zona también era sabido, era obvio que una vez que llegase un contagio a esas zonas iba a ser un verdadero desastre, y así está siendo, lamentablemente. Los grandes lugares los mayores contagios, los grandes números que se dan en Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires es justamente en la zona de mayor marginalidad. Uh-huh. Y también controlar el hacinamiento que existe, viviendas donde hay 6, 7, 8 personas viviendo juntas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo los aislás? No sé cómo, ¿me explico? Sí, es difícil, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, estas cosas muestran la realidad social que vive nuestro país, pero no de ahora, ni del gobierno anterior, sino que lo venimos arrastrando de décadas. Pero claro, siempre se tapa porque no nos pasa nada. Como te decía al principio, es como un infarto, le va a dar de la esquina, total a mí no, hasta que te agarra el dolor de pecho. Y ahora estamos viendo lo que por ahí muchos venimos diciendo de años, y también que la realidad social no era como te la pintaban algunos, y entonces ahora está quedando al desnudo toda esta falencia, o sea, la marginalidad que existe de la Gran Buenos Aires, en parte de la capital, ni hablar del Chaco. Lo que está pasando en el Chaco es tremendo. También el otro día, también es público, a una comunidad QOM que prácticamente se la tapió, se la aisló con infectados adentro, como diciendo, bueno, muchachos, uh-huh, que Dios los ayude y a mí no me desampare. O sea, esto se ha un poco desmadrado, a mi punto de vista se ha un desmadro, como pasó también en la villa de Quilmes, que también en su momento se la mandó a tapiar, a cerrar, y dejando gente que sana con gente que ya era positiva. O sea, está muy complicada la situación. Yo lo que espero que no sea tan alta la tasa de mortalidad de nuestro país, que no venga a subir la que es la media mundial, que va entre el 3 y el 4%, al 5% en algunos casos. Uh-huh. Esperemos que no superemos esa tasa, porque se va a poner muy difícil nuestra situación. Los casos ahora, hoy estamos en 20.000 y pico, ¿no? Una cosa así. Sí, exactamente. Pero eso es lo que uno oficialmente ve y lo que se ha testeado, pero desde el punto de vista médico, cualquiera que tenga o que se informe medianamente de lo que son las virosis así masivas con las pandemias, tenemos que andar 35, 40.000 personas, pero por abajo de las patas, sí, que tengan ya el virus encima. Muchos son asintomáticos, como ya se está diciendo,
De hecho, como te explicaba, ya ahora hay una normativa de que a los pacientes asintomáticos no se los testee, o sea que en realidad la cifra real no la tenemos. De hecho, fíjate vos que inclusive la tasa de mortalidad era más alta la semana pasada, ahora bajó un poquito. ¿Por qué? Posición más testeo, entonces al confirmarse que hay más enfermos, la tasa de mortalidad va bajando. Y volvemos a la media mundial. Entonces, por eso te digo que algunas cifras por ahí no son del todo 100% correctas. Pero no, esto no va a parar acá. Eso, quédense tranquilos que no va a parar acá. Esto nos va a llevar un par de meses más. Una buena es que yo, no sé si por ahí te habrás enterado, lo leí en un artículo médico, hace la semana pasada. Ahora Brasil hizo un convenio con la Universidad de Oxford de Inglaterra. Sí. Los ingleses ya están aplicando ellos allá una vacuna para el coronavirus, ya han tenido resultados positivos, y justamente Brasil hizo un convenio entre Brasil y Gran Bretaña para comenzar a aplicar creo que la prueba muestreo va a ser entre 2.000 y 3.000 personas en Brasil, que son voluntarias por supuesto, con la ventaja a favor de que si le va bien a Brasil con esta vacuna, va a tener la potestad de tener la patente y fabricar ellos mismos la vacuna. Esto salió hace poco, no sé si lo habrán dado los medios nacionales, yo lo leí en un artículo médico. Sí. Y no, incluso para Brasil, que es realmente importante, hoy Brasil supera ampliamente las 300.000 personas. Exacto, sí, por eso te digo, junto con Estados Unidos son los dos focos de la mirada mundial. Entonces, los tenemos acá al lado, los brasileños, gracias a Dios. Estamos en el Mercosur también. Claro. Entonces, yo creo que si a Brasil le va bien con la vacuna que se ha fabricado en Inglaterra, y bueno, para nosotros creo que va a ser un gol muy importante. Ojalá que tengan suerte. Creo que lo van a empezar a replicar este mismo mes, lo van a empezar a hacer los brasileños a esta prueba piloto de vacunas de Oxford. Pero te decía, volviendo al tema de tu pregunta inicial, sí, en Argentina los contagios van a seguir y van a aumentar, pero muchísimo más. Ya te digo, sobre todo por la gran marginalidad que tenemos en muchos centros urbanos. Pero lo importante sería, que se llegue esta vacuna más rápido posible y que se apliquen protocolos de tratamiento también específicos que puedan frenar un poco las complicaciones graves de la enfermedad, ¿no? Tal cual. Esta mañana ahora, a partir de las 10, están convocando el Comité de Emergencia Permanente. A las 11 va a haber probablemente declaraciones oficiales, así que estaremos también atentos a esto, lo que está sucediendo en la ciudad de Colón. Sergio, desde ya, muchísimas gracias por estos minutos y vamos a estar en contacto. Al contrario, un gusto a vos y muchísimas gracias a la hora de cualquier cosa. Muchísimas gracias. Hablando un abrazo. El doctor Sergio Girard, hablando con nosotros en la mañana de Radio 12, 4 nuevos casos de coronavirus en Colón. Modifica un poco todo el amperímetro, cambia el escenario totalmente. Es un rumbo totalmente distinto el que ha tomado la ciudad en las últimas horas. Y lo vamos a estar hablando tras la pausa. Nos vamos a estar metiendo de lleno a analizar los casos que ha habido nuevos en la ciudad de Colón, estos 4 nuevos casos. Ayer el parte epidemiológico de la provincia indicaba de que habían 4 nuevos casos de coronavirus y los 4 eran justamente de esta ciudad. Contacto una persona que llegó de Buenos Aires, que no cumplió con el aislamiento social preventivo y obligatorio y contagió a otras personas. Para colmo, hubo una reunión entre tantas personas. Hay 4 familias que a su vez han tenido contactos con otras personas y a su vez esas personas tal vez han tenido contacto con otras personas. Es decir, hoy Colón amaneció de una forma distinta, con otra noticia, con otra novedad y con el escenario de frente al COVID-19, no de la misma forma en la que veníamos tratando este tema. Ya se había habilitado la libre circulación, se podía acceder a Liebig, podíamos ir a San José. Hay una serie de restricciones que yo creo que en las próximas horas es un inminente el anuncio por parte de las autoridades de que todo esto volverá a foja cero, de que todo esto volverá a la fase 1. Ya estaba complicado, por ejemplo, San Justo con 2 nuevos casos, o por lo menos, por ejemplo, lo veíamos en el caso del departamento Uruguay, en su momento lo fue el departamento de Gualeguaychú. Todos estos departamentos que al tener 1 o 2 casos nuevos volvieron para atrás. Sucedió con Chajarí, sucede con Mocoretá. Entonces Colón no va a ser la excepción al tema, no va a continuar flexibilizado de la forma que vemos, sino que esto volverá hacia atrás.